Es un placer y además un lujo presentar a nuestra siguiente invitada. Yo sé que en ocasiones me pongo cabezón cuando quiero conseguir algo, pero es que Susana me dijo hasta 60 veces que no quería dar esta charla. Pues te jodes. La vas a dar. Y en enero vas a dar otra en Naucas, Córdoba. El día 12, por cierto, todos a Córdoba el día 12. Es filóloga de Palencia, cada vez que viene de su tierra me trae una naranja preciosa. Periodista en Canal Sur, dirige el programa del Radioscopio junto con Emilio García y con José Miguel Álvarez y son los orgullosos ganadores no solo de uno, sino de 2 premios Prismas y además del Premio Andalucía de Periodismo. Hoy no viene a hablar de eso, viene a hablarnos de enterrados vivos. Susana Escudero. Lo más que puede pasar es que salgamos muertos, pero traigo unos cuantos, ¿de acuerdo? En 1991 apareció en plenos Alpes, en un área entre la frontera italiana y la Suiza, un valioso paquete de información. Al principio no lo parecía y, de hecho, los dos países intentaron que fuera el otro el que se hiciera cargo del paquete. Pero cuando una vez lo recuperaron y vieron lo que tenían entre manos, comenzó una disputa que les llevó incluso a realizar mediciones de la frontera que no se realizaban desde 1919 para determinar quién se lo quedaba. Finalmente se lo quedó Italia. Bien, cuando los expertos lo desencriptaron, obtuvieron datos de 5.000 años de antigüedad y descubrieron, por ejemplo, que en ese momento ya se desarrollaba tecnología como zapatos impermeables que permitían caminar por la nieve, que se practicaba el tatuaje posiblemente con fines curativos y que se conocía el poder curativo, y este sí de verdad, de algunas plantas medicinales. En 2002, en Galera, aquí en la provincia de Granada, apareció otro valioso paquete de información. Esta vez, una vez decodificado, se obtuvieron datos de 3.500 años de antigüedad. Este paquete, él solo, dio más información sobre la cultura argárica, que fue la que en ese momento se dio en el sudeste de la península ibérica, que todos los yacimientos arqueológicos excavados hasta ese momento de forma conjunta. El primer hallazgo del que os hablaba es este, el hombre de Ötzi, la momia más antigua de Europa y la más estudiada por la ciencia. Y el segundo es este, la momia de Galera. Como os podéis imaginar, lo que os he contado de ambos son meras pinceladas de la ingente cantidad de información que se obtuvo cuando los científicos pudieron estudiarlas. Y lo mejor de todo es que cuando tengamos nuevas tecnologías con las que seguir haciéndoles preguntas, podremos hacérselas porque continúan estando a disposición de la ciencia. Pero ¿os imagináis que hubieran aparecido estas dos joyas y que no hubiéramos hecho nada con ellas, que no las hubiéramos estudiado? ¿Estas u otras similares? Pues no estoy diciendo ninguna tontería y vais a ver por qué. Hasta la década de los 70 del siglo pasado, los restos humanos formaban parte de un patrimonio cultural único e indisputable que se custodiaba en centros de investigación o en museos. Pero en este momento comienzan a realizarse las primeras peticiones de devolución por parte de los indios nativos norteamericanos y a ellos se sumaron otras comunidades en todo el planeta. Comienza a hablarse de repatriación. La repatriación es la devolución de objetos, que pueden ser restos humanos u otros, a la comunidad a la que originariamente pertenecían, aunque legalmente sean de un Estado o de una institución. Se abrió un debate amplísimo que todavía continúa y que en el 89 llevó a la firma del Tratado de Vermilion, que recoge acuerdos éticos sobre el tratamiento de restos humanos. Desde entonces, ahora han pasado muchas cosas y difiere de países, pero si os parece vamos a echar un vistazo a través de algunos ejemplos concretos. Nos vamos a ir en primer lugar hasta los Estados Unidos, hasta ese sitio donde apareció por casualidad en 1996 un cráneo. Cuando se realizó la excavación se obtuvieron unos de los restos más antiguos, 9.000 años, más completos y además mejor conservados de Norteamérica. Es el que se quedó en llamar el hombre de Kennewick. Bien, en Estados Unidos hay ley de repatriación del año 90 y a ella se acogieron, en este caso, los indios Umatilla, para pedir la devolución de los restos, que los científicos no querían soltar por lo que tenían entre manos. La disputa llegó a los tribunales, en donde se dijeron muchas cosas, entre otras que los científicos decían que los primeros exámenes morfológicos apuntaban a que no se trataba de un ancestro de las poblaciones de los indios nativos norteamericanos, sino otras poblaciones llegadas del Pacífico. ¿Qué decían? También, entre otras cosas, los indios Umatilla en tribunales, que según su tradición oral, ellos habían formado parte de esa tierra desde el principio de los tiempos y que no creían en lo que decían los científicos sobre que sus pueblos hubieran migrado de otros continentes.
Los tribunales determinaron que no se podía dictaminar la unión entre el hombre de Kennewick y los Umatilla y continuó estudiándose para la ciencia. Hubo que esperar hasta 2015, cuando se publicó este paper con el genoma del hombre de Kennewick, para ver que efectivamente los Umatilla tenían razón, era un ancestro suyo. Así que, 2 años después, les fue devuelto y fue enterrado de acuerdo con los ritos Umatilla y nunca jamás volveremos a tener acceso a estos restos. 1999, una expedición argentina, científica, bueno, había científicos de diferentes partes del planeta, de la National Geographic Society, ascendió a este volcán, el Yuyayaco, para investigar lo que parecían los restos de un antiguo santuario inca. Y lo eran porque encontraron las pruebas que así lo demostraron. Las pruebas de 3 sacrificios humanos, estos. Los niños de Yuyayaco, 3 momias magníficamente conservadas durante 500 años por las condiciones de extrema sequedad y altas temperaturas de la zona. También conservados que algunos expedicionarios llegaron a decir que los niños parecía que sencillamente estaban durmiendo. Los niños de Yuyayaco fueron trasladados a la Universidad Católica de Salta, donde se les han realizado todo tipo de pruebas por científicos de todo el mundo y de todas las especialidades que os podáis imaginar. Y una vez más nos encontramos con una cantidad de información espectacular sobre la vida y muerte de estos 3 niños, pero también, lo más importante, sobre la sociedad y la cultura a la que pertenecieron. En Argentina hay ley de repatriación del 91 y a ella se acogieron, en este caso, la comunidad de los Colla, para pedir la devolución, pero se les negó porque habían sido obtenidos en el marco de una expedición legalmente aprobada. Así que los niños de Yuyayaco siguen estando a disposición de la ciencia. Los Colla hablaban de profanación, porque se estuviera haciendo esto con los niños. Y la palabra profanación sonó también en otras comunidades. Y llegados a este punto, a mí me gustaría deciros que la cultura a la que pertenecieron los niños de Yuyayaco, la de los Inca, tenía por costumbre sacar a pasear a sus momias, darles de comer y adornarlas. Formaban parte de la vida de los vivos. Julia Pastrana nació en México en 1826. La mujer más fea del mundo, la mujer mono o el híbrido maravilloso. En realidad lo que tenía eran 2 enfermedades que le hacían tener vello abundante por todo el cuerpo y una mandíbula muy pronunciada, como estáis viendo. Con 20 años fue vendida a unos feriantes que la pasearon por Canadá y por Estados Unidos, donde se casó en Nueva York con el que se convertiría en su agente. La llevó a Europa, donde también la siguió exhibiendo en ferias, y con 26 años murió al dar a luz a un hijo de su misma condición y que tampoco prosperó. El viudo tuvo una feliz idea. Donó los cuerpos a la Universidad de Moscú para que fueran embalsamados. Y luego tuvo una idea todavía mucho mejor, comprarlos para seguir exhibiéndolos, cosa que hizo por ferias hasta su muerte. En ese momento los restos de Julia Pastrana y del niño pasaron a manos de unos feriantes noruegos hasta que en la década de los 70 del siglo pasado fueron robados de un almacén donde estaban muy mal conservados y de hecho los restos del niño se perdieron para siempre y los de ella pasaron a la colección de la Universidad de Oslo. El caso de Julia Pastrana fue investigado por el mismo Charles Darwin y hasta hay una película basada en su historia. Pero en México no se conocía su historia hasta que el artista Laura Anderson Barbata emprendió una campaña por repatriar los restos de Julia. De nuevo nos encontramos la Universidad de Oslo, que no quiere devolver los restos por razones educativas y científicas, se trata de un caso extraño, y por otro, Laura, que quería recuperar los restos. No llegó a tribunales, pero durante una década estuvieron con dimes y diretes administrativos, hasta que después de realizarle pruebas de ADN, tomografías y demás, los restos fueron devueltos a México, donde llegaron en este ataúd blanco de zinc, que le hicieron una misa, como podéis ver, bastante espectacular, y fue enterrado al doble de la profundidad habitual, cubierto además de cemento para evitar profanaciones y nunca más volverá a ser abierto. Y en España. En España tenéis que saber que no existe normativa sobre tratamiento de restos humanos, pero eso no significa que no haya habido casos muy controvertidos. No me voy a detener en ellos, he traído solo 2, quizá los conozcáis, el caso del Negro de Bañolas o la necrópolis judía del siglo XIV que apareció en 2003 en la ciudad de Valencia. Llegados a este punto, he corrido tanto que hasta tengo tiempo, quiero poner el foco de atención en la reflexión que quiero que hagáis al final de esta charla. Los casos que os he contado son auténticos novelones. Cualquiera de ellos me hubiera dado para contar una charla.
Son casos con nombres, algunos casos hasta con apellidos, que han servido para, en un momento dado, poner el foco de atención de la sociedad y los medios de comunicación sobre el tratamiento de restos humanos. Pero, en la actualidad, somos capaces, por ejemplo, de hacer una identificación, y es solo un ejemplo, de hacer una identificación de una persona con un trocito de hueso así de pequeño, gracias a que durante mucho tiempo científicos de todo el planeta han estado recopilando los restos de individuos, muchísimos individuos totalmente anónimos, de distintas épocas y distintas partes del planeta, con los que crear colecciones, que cuando han sido lo suficientemente grandes estadísticamente hablando, han servido para desarrollar herramientas como con las que ahora hacemos las identificaciones, las funciones discriminantes, morfometrías geométricas y demás. Y vuelvo a repetir, es solo un ejemplo. Esas colecciones no es que hayan servido para, es que sirven en el presente y servirán en el futuro cuando desarrollemos nueva tecnología, nuevas metodologías, cuando tengamos nuevas preguntas que hacerles, cosas que hacemos todavía ahora. Es decir, son nuestra base de datos para poder hacer ciencia, están completamente vivas. Y quizá debáis saber que algunas de estas colecciones, de las más importantes, como por ejemplo la de la Smithsonian Institution, en la que están basados todos los parámetros de la población norteamericana actual, han sido devueltas a los indios nativos norteamericanos que las han enterrado según sus ritos y costumbres. Y quizá debáis saber que la de los Smithsonians no es la única. Así que termino con mi pregunta. ¿No los estaremos enterrando vivos? Gracias.